Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a Cartagena de Indias, a la época colonial, pero centrados en una figura que, sigue dando que hablar. La India Catalina. Exacto. Tenemos aquí varios textos, fragmentos históricos, descripciones, que intentan dibujar quién fue y qué significa hoy su monumento. Y la verdad es que las fuentes nos plantean un reto. A ver, ¿quién fue esta mujer en realidad? Buena pregunta para empezar. ¿Qué representa esa estatua de bronce tan famosa? Y sobre todo, ¿por qué su historia sigue generando debate siglos después? ¿Fue una colaboradora? ¿Una víctima? ¿Quizá una resistente a su manera? Es que hay muchas capas. Vamos a empezar por la imagen, ¿no? La estatua. Esa figura de bronce mirando al Caribe. Pero claro, detrás de eso hay una persona. Vamos a intentar desgranar su historia con lo que tenemos. Vale, pues empecemos por el principio. Los registros la sitúan naciendo sobre 1495, más o menos. ¿Y dónde? En la zona de Galerazamba, que está cerca de Cartagena, hoy en Bolívar. La mayoría de las fuentes dicen que era del pueblo Mocaná. ¿La mayoría? ¿Hay dudas? Sí, curiosamente, otras fuentes la mencionan como Calamari. Y esto ya, fíjate, nos da una pista de lo complicado que es rastrear estas identidades en los documentos de la época, ¿no? Claro, escritos por los conquistadores, muchas veces. Exacto, con su propio filtro. Y su vida, da un vuelco terrible muy pronto, siendo muy joven, ¿verdad? Sí, las fuentes coinciden en eso. Fue raptada, siendo una niña o un adolescente quizá, por Diego de Nicuesa, un conquistador español. Es que pararse a pensar en eso. La brutalidad. Que te arranquen de tu mundo, de tu gente. Totalmente. Es un trauma que marca todo lo que viene después. Nicuesa se la lleva a Santo Domingo. Y eso es importante, ¿no? Santo Domingo en esa época. Importantísimo. Era el centro del poder español en el Caribe, la primera gran ciudad colonial, digamos. Y allí, claro, Catalina es sumergida a la fuerza en otro mundo. ¿Aprende español? Aprende español, sí, y la instruyen, la adoctrinan, en el catolicismo. Pasa allí varios años. Lo que paradójicamente la convierte en alguien especial. Con un pie en cada mundo, por así decirlo. Justo eso. Ese conocimiento impuesto de la lengua, de las costumbres españolas, la va a colocar en una posición muy, muy particular cuando vuelva a su tierra. Porque vuelve, ¿no? Vuelve, sí. Y ese es el siguiente giro clave que mencionan los textos. Regresa a la zona de Cartagena, pero no de cualquier manera. Aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿verdad? Según las fuentes. Sí. Regresa en 1533. Y no sola. No vuelve sola. Vuelve acompañando a Pedro de Heredia. El fundador de Cartagena de Indias. Él mismo. Ella forma parte de su expedición. Y es ahí donde su formación forzosa en Santo Domingo se vuelve, digamos, oro para los españoles. Claro, porque habla castellano. Exacto. Y se supone que también conoce las lenguas y costumbres indígenas de la zona, o al menos tiene cierta familiaridad. Para Heredia, ella es, una herramienta indispensable. Las fuentes la describen como intérprete, ¿no? Como mediadora. Sí, son bastante claras en eso. Intérprete y mediadora clave en los primeros contactos, en la conquista del territorio y en la fundación de la ciudad. La llaman puente entre lo indígena y lo europeo. Es una imagen fuerte. Muy potente, sí. Pero claro, ser un puente en medio de una conquista. Suena a estar en un sitio complicadísimo, lleno de tensiones. Sin duda. Porque ser puente implica facilitar la comunicación. Pero, ¿hacia dónde iba esa comunicación principalmente? ¿Qué margen tenía ella realmente? Preguntas difíciles. Muy difíciles. Y las fuentes no dan respuestas claras. ¿Facilitó la comunicación? Eso parece que sí. Pero el contexto era de un desequilibrio de poder brutal. Y su relación con Heredia, el jefe, digamos, no fue siempre igual, ¿verdad? Los documentos luego cuentan otra cosa. No lo fue. Y este es uno de los puntos que más complejidad le da a su figura, y que complica cualquier lectura simple. ¿Qué pasó? Pues las fuentes señalan que tiempo después, ya fundada Cartagena, y ella habiendo sido clave, se distanció de Heredia. ¿Se distanció? Pero no fue solo eso. Llegó a denunciarlo, formalmente, ante las autoridades españolas. ¿En serio? ¿A Heredia? Sí, por fraude y por abusos cometidos durante la conquista. Vaya trela. Pasar de ser su intérprete a denunciarlo. ¿Se sabe por qué? ¿Las fuentes dicen algo de sus motivos? A ver, detallan el hecho de la denuncia, que ya es mucho, pero las motivaciones exactas son más esquivas. Podemos especular, claro. Quizás vio cosas que no podía tolerar.
o sintió que Heredia no cumplía acuerdos, o fue algo personal, o una mezcla de todo, o una toma de conciencia, quién sabe. Sea como sea, Lo que está claro es que ese acto rompe totalmente la imagen de una colaboradora sumisa y ya está. Demuestra que tenía voluntad propia, no agencia. y la pone en una posición de enfrentamiento directo con el poder que ella misma había ayudado a establecer. Exacto. Eso le añade una capa fascinante y trágica, diría yo, a su historia. Fascinante, sí. Vale, vamos a dar un salto a hoy, a cómo se recuerda a Catalina en Cartagena, el monumento del que hablábamos. Sí, Para quien no lo tenga en mente, ¿dónde está exactamente? ¿Y cómo es? pues mira, la ubicación ya dice mucho. Está en un sitio muy visible, muy significativo, en el Parque Lineal Puerto de Chambacu. Justo al borde de la ciudad amurallada, ¿no? Eso es, en un cruce importante de avenidas, la avenida Pedro de Heredia, ¡Qué ironía! ya ves, y la avenida Venezuela. La estatua es de bronce, bastante grande. La hizo un escultor español, Eladio Gil Zambrana. Se inauguró en 1974. ¿Y representa? A una mujer indígena, pero estilizada, con el torso desnudo, mirando hacia el mar. Está en un parquecito, con un lago artificial. Es un punto muy fotografiado, un icono visual de la Cartagena moderna. Y más allá de la estatua en sí, de su aspecto físico, ¿qué simboliza? ¿Qué nos dicen las fuentes sobre lo que representa para la gente de Cartagena? Pues en esto los textos son bastante unánimes, diría. La ven como un símbolo con muchas caras, muy potente. A ver, Por un lado, representa la historia de la ciudad, claro, pero sobre todo se la asocia con las raíces indígenas. algo a menudo olvidado, quizá. Exacto. Un recordatorio de ese pasado precolombino. También se la ve como un símbolo de resistencia. Aunque bueno, cómo se interpreta esa resistencia es parte del debate sobre ella. Y de memoria colectiva. O sea que no es solo mirar al pasado, sino que conecta con la identidad de hoy. Justo eso. Las fuentes la llaman ícono de la identidad cartagenera y caribeña. Encarna esa fuerza que se atribuye a la gente de allí y, sobre todo, esa fusión cultural. Compleja, seguro. Compleja, a veces conflictiva, pero que define a Cartagena y al Caribe colombiano. Un texto lo dice bien. Nos recuerda la importancia de reconocer nuestra historia y nuestras raíces. Es como un ancla de identidad. Y esa fuerza como símbolo se ve en que inspira otras cosas, ¿no? Mencionabas un cuadro. Sí, ese detalle es interesante. Una de las fuentes habla de un cuadro hecho con una técnica de arte en piedra, usando piedrecitas pequeñas, mostacillas, para recrear su imagen. Qué curioso. Sí, sugiere que su figura no está solo en el monumento oficial, sigue viva en la cultura popular, en la artesanía. El símbolo sigue, dialogando con el presente, no se quedó congelado en 1974. Vale. Intentemos juntar las piezas que nos dan estas fuentes. Tenemos a esta mujer indígena, Mocaná o Calamari. Cuya vida cambia radicalmente por el rapto, aprende a la fuerza la lengua y la cultura del conquistador. Años después, usa eso como intérprete clave en la fundación de una ciudad importantísima para el Imperio Español. Hasta ahí la parte más conocida, quizá. Pero luego, esa misma mujer se vuelve contra el líder de la conquista. Lo denuncia. Definitivamente no es una historia simple. Para nada. Y por eso es tan fascinante y relevante seguir hablando de ella. Su legado, como lo pintan estas fuentes, es dual, ambiguo. Los propios textos reconocen que hay debate. Claro, la pregunta que flota es, ¿cómo la entendemos? ¿Fue sobre todo una colaboradora que facilitó, queriendo o sin querer, el dominio español? O por otro lado, fue alguien atrapada en una situación límite, sin poder real, que intentó, navegarla como pudo. Quizá intentando mitigar daños, o simplemente sobrevivir ella y su gente en un mundo que se caía a pedazos. O una mezcla de todo, según el momento. Pues probablemente. Las fuentes nos dan los hechos. Interpretó para Heredia, facilitó la comunicación al principio, pero también lo denunció después. Lo que no nos dan es acceso a su cabeza, a sus motivaciones íntimas. Lo que sí nos permiten ver es la complejidad de las respuestas humanas ante algo tan brutal como la conquista. Exacto. Y es importante, como sugieren las propias fuentes, al mostrar estos matices, no caer en juicios fáciles desde hoy. No podemos ponerle etiquetas morales del siglo XXI sin más. Se trata de entender las presiones, las limitaciones, las posibles estrategias de alguien en esa encrucijada. Claro,
Que facilitara la comunicación al principio no quita que pudiera haber una resistencia después o una toma de conciencia. Y si miramos el cuadro general, como invitan los textos, la vida de Catalina, así fragmentada como nos llega, es como un pequeño reflejo del drama enorme del encuentro o choque de culturas en el siglo XVI. Sí, su figura personifica esas complejidades. La adaptación forzada, la negociación constante por sobrevivir, las lealtades divididas, las decisiones imposibles. Le pone rostro a esa tensión histórica. Exacto. Y nos obliga a cuestionar las historias simplistas de la conquista, ¿no? Las que son solo de héroes o solo de villanos. Nos muestra los grises, esas zonas incómodas donde sobrevivir y colaborar a veces se mezclan de formas que son difíciles de separar. Precisamente. Y nos obliga a pensar en la agencia, en la capacidad de actuar de los indígenas dentro del sistema colonial, incluso cuando esa capacidad era mínima y peligrosa. La denuncia contra Heredia es un acto de agencia brutal. Ujú, sí, sea cual sea el motivo final. Nos recuerda que incluso en las estructuras más opresivas, la gente busca huecos para actuar. Bueno, hagamos un repaso rápido de lo que hemos visto a partir de estas fuentes. Hemos hablado de la India Catalina, Ujú, mujer indígena, seguramente mocana, raptada de joven, llevada a Santo Domingo. Esa experiencia la coloca en una posición única al volver con Pedro de Heredia. Se convierte en intérprete y mediadora clave en la fundación de Cartagena. Hoy, un monumento importante en la ciudad la recuerda como símbolo de identidad, de memoria, de las raíces indígenas del Caribe colombiano. Pero su papel como puente entre mundos es complejo. Su legado sigue abierto a interpretación. Refleja las tensiones y ambigüedades de la conquista. Y la denuncia contra Heredia añade esa capa crucial de complejidad, claro. Exacto. Y quizá como reflexión final que surge de todo esto, la metáfora que se repite es la del puente, ¿no? Sí. Un puente conecta. Pero, ¿qué tipo de conexión facilitó Catalina, voluntaria o involuntariamente? Los puentes se tienden sobre espacios, a veces sobre abismos. Y a menudo conectan orillas que no son iguales. Una tiene más poder que la otra. Claro. Pensar en las presiones, en las decisiones, en la vida de figuras como Catalina, atrapadas en esas zonas de contacto brutal. ¿Cómo nos ayuda a entender las resonancias de todo aquello que aún viven hoy? En la identidad cultural, en los debates sobre memoria, en cómo contamos nuestro pasado en Cartagena y en toda América Latina. La pregunta sobre qué significó de verdad ser ese puente Sigue abierta. Y quizá deba seguir estándolo.